Él nos honra con su visita desde el hermano país del Perú. Su nombre es Roberto Cabrera Suárez. Hoy nos expondrá un tema denominado Evolución y retos del constitucionalismo de género en Latinoamérica. Conozcamos su hoja de vida. Él es abogado y maestro en gestión pública, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona y doctor en Derecho. Ha cursado estudios en sistemas judiciales comparados por la Universidad Nápoles Federico II y es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha en España. Es profesor visitante de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, la Universidad Privada del Valle, Bolivia, Universidad de Ciencias de la Seguridad de México. Es miembro de la Asociación de Derecho Constitucional y la Asociación Española de Ciencia Política y Administración. Ha sido reconocido como miembro honorario de los Colegios de Abogados de la Libertad, Tacna, entre otros. Ha sido asesor en el Congreso de la República del Perú. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión Adscrita en la Oficina Regional y de San Martín. Y hoy tenemos el grato placer de poder recibir al profesor Roberto Cabrera Suárez del Perú, que hoy nos honra con su presencia, a quien le damos, por favor, un fuerte aplauso. Muy bien. Muchísimas gracias por la calidez de vuestro recibimiento. Sean mis primeras palabras precisamente ligadas a agradecer. Sobre todo para el suscrito es sumamente emocionante participar en este tercer simposio. Y no solo por la calidad académica de los investigadores, profesores y demás participantes, sino porque a quienes nos apasiona el derecho constitucional, que un máximo intérprete de la Constitución, como lo es el Tribunal Constitucional de un país, tenga o genere espacios que coadyuven a interpretar la Constitución, a construir una jurisprudencia que genere mayor equidad e igualdad, es un ejemplo que en todos los espacios gubernamentales, públicos y privados deberíamos seguir en los distintos países de nuestra región. Así que sean mis primeras palabras de agradecimiento precisamente al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional por generar estos espacios, así como a la doctora Karen Gallardo por este magnífico evento que a través del Comité de Género ha podido hacerse visible. Y no solamente ellos, sino agradecer a todos y cada uno de ustedes, porque sin que existiera de por medio un interés en discutir sobre estos asuntos, en reflexionar acerca de la importancia del constitucionalismo de género, pues entonces no podríamos generar ese tipo de actividades. Y eso dice mucho de cada uno de los estudiantes de esta universidad. Para los profesores universitarios es sumamente no solo relevante, sino altamente satisfactorio encontrar auditorios llenos. Y no solamente sean estas palabras de agradecimiento a los que están aquí presentes en este magnífico auditorio, sino también a cada una de las personas que están unidas a través de la transmisión virtual. Así que vamos a comenzar esta discusión, vamos a desarrollar en realidad algunas ideas que nos parecen relevantes para fortalecer la perspectiva en cuanto al constitucionalismo de género. Y es por ello que nos hemos tomado el atrevimiento, si es que se puede llamar así, de denominar esta exposición Evolución y retos del constitucionalismo de género en Latinoamérica. Creo que es para todos ampliamente conocido que en nuestra región existe una cultura jurídico, político y social bastante autoritaria. La década de los 70, la década de los 80, en realidad gran parte de nuestra historia republicana se ha caracterizado por eso.
no siempre hemos experimentado democracias. En muchas ocasiones hemos experimentado autoritarismos. Incluso podríamos decir de que en cierta medida existe aún en la psiquis social un fuerte ligamento a esos autoritarismos. Es más, la cultura que resulta tal vez ser el común denominador en nuestra región es una cultura que, además de ello, resulta ser bastante violenta. No nos podemos mentir. No podemos tapar el sol con un dedo. La cultura en Latinoamérica es una cultura de mucha violencia, de mucha inestabilidad. En algunos de nuestros países resulta ser incluso mucho más alta que en otros. Creo que a través de los medios de comunicación ustedes se podrán haber enterado de lo que se está experimentando en mi país ahora mismo. Y esto se debe a una serie de razones de carácter estrictamente ligado a ámbitos coyunturales, por supuesto, a ámbitos de falta de participación, de falta de conocimiento en cuanto a la construcción de políticas públicas, pero principalmente opino a la casi nula o al menos muy escasa cultura de respeto al contexto constitucional. Tal vez es a través de los espacios académicos en que se difunden diversos principios, diversos artículos, diversas ponencias, doctrina y jurisprudencia que nos hacen reflexionar acerca de la relevancia del constitucionalismo. Pero ese no es el común denominador en el ciudadano de a pie. Es más, tal vez en muchas ocasiones, las discusiones ligadas al ámbito constitucional y normativo se han ido trasladando estrictamente a foros académicos que se han vuelto una especie de cónclaves. Y el ciudadano de a pie no entiende los conceptos que se utilizan en esos cónclaves. No los comprende. No les son familiares. Y ese es un enorme reto, el que nosotros principalmente generemos espacios para que se vuelva comprensible y sobre todo legítimo el contenido constitucional. La legitimidad de un Estado se construye en el tiempo y se construye en la medida de que resulte ser ventajoso para los miembros de su población. Si un ciudadano no encuentra ventaja en su legislación, en sus normas y en la facilidad en cuanto a la posibilidad de reducir costos relacionados a las actividades que realiza diariamente, no le va a interesar estrictamente el contexto, la estructura. Es más, experimentamos en los últimos años incluso una desidia en cuanto a la participación política, principalmente de los jóvenes. Un fenómeno que creo yo flaco favor nos hace. Es entonces trascendental, nos parece, señalar que la influencia de la teoría de los derechos humanos ha sido trascendental para, de alguna manera, legitimar las estructuras clásicas del constitucionalismo. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Las constituciones antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Latinoamérica anteriores a la década de los 70 u 80, eran constituciones que estrictamente se encargaban de estructurar al Estado, establecer algún derecho de carácter civil o de carácter político, y ahí acababa el tema. Entonces, los ciudadanos no veían amplios catálogos de derechos en sus cartas políticas. Entonces, evidentemente, un ciudadano de a pie no veía en la Constitución un instrumento que resulte de alguna forma atractivo para ponerlo a debate, para materializarlo, para exigir su cumplimiento. Es muy probable, y creo yo, que ha sido en los últimos 20 o 25 años en nuestra región, que hay un fortalecimiento del constitucionalismo gracias al ejercicio y a la inserción de los derechos humanos en nuestras cartas políticas. Términos ligados a la dignidad, estrictamente referidos al principio y derecho de dignidad como un elemento que irradia la interpretación de los derechos, ha sido fundamental para que pueda ser interiorizado
en la subjetividad y en la psiquis social de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Y es trascendental colocar esto al momento de discutir acerca de la relevancia del constitucionalismo y más aún de un constitucionalismo de género. Porque hay que ser sinceros, la fijación de catálogos de derechos amplios no nos garantiza que al día siguiente todos esos derechos tan amplios sean efectivos en la población. Falta mucho más. Las reestructuraciones constitucionales, que si bien es cierto, han buscado modificar, transformar, orientar las conductas en nuestras sociedades, no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque hemos creído firmemente que plasmando a través de textos que a veces resultan ser ininteligibles por la sociedad, al día siguiente podemos cambiar la estructura de nuestra sociedad y volverla un paraíso. Hay un detalle trascendental al momento de comprender la relevancia del constitucionalismo. Y se enfoca y se basa en el hecho de que podemos tener constituciones maravillosas, pero estas resultarán ser letra muerta si no se integran a través de políticas públicas coherentes, congruentes y además que sean retroalimentadas por los directamente beneficiarios para mejorarlas, porque la norma es perfectible y no perfecta, así como nuestras constituciones. Si nosotros tenemos en cuenta esto, estimados amigos y amigas, el papel preponderante de las políticas públicas y de la creación de instituciones especializadas es un compromiso no solo de carácter teórico, sino de carácter pragmático, con lo que justamente escuchábamos al inicio de este simposio, para contar con constituciones vivas, con constituciones que se materialicen día a día en la experiencia cotidiana de los individuos y en nuestra experiencia colectiva. Si no resulta así la mecánica, pues simplemente tendremos simpáticos y muy bonitos y abundantes textos. Esos patrones sociales arraigados que hemos escuchado siempre en diversas actividades académicas, que evidentemente tienen incluso factores, un respaldo categórico con encuestas y un sinnúmero de estadísticas que están ligados lamentablemente a la discriminación y la violencia contra las mujeres, no se va a reducir si es que no entendemos, si es que no comprendemos de que siempre habrá un elemento de carácter político que tiene que ser principalmente activador en cuanto a la fijación de esas políticas públicas. No se puede de otra forma. Hay un costo para los derechos y el costo es precisamente construir legislación e instituciones que cuenten con presupuesto. Si no se asigna presupuesto a las entidades del Estado que están orientadas o que se ha fijado en la norma que directamente abordarán determinadas problemáticas relacionadas a la igualdad de género y la equidad, pues lamentablemente los efectos no se van a concretar. Si no tenemos la presencia de esas entidades, de esas instituciones tutelares en los lugares más alejados y no solamente en las capitales de provincias, de distritos, de regiones, pues tampoco lo vamos a lograr. Si no concretamos la posibilidad de que en las lenguas originarias de nuestras comunidades ancestrales exista ese mismo nivel de acceso, tampoco lo lograremos materializar. Eso es justicia social, eso es constitucionalismo vivo y no constitucionalismo muerto. Es por esa razón, además, que no podemos también negar de que en diversas oportunidades nos encontramos frente a un fenómeno que no es exclusivo de nuestros países, no es un monopolio de un país, el hecho de que parlamentos no construyan legislación favorable a la sociedad. ¿Cuál es el nivel de popularidad del Parlamento? En los últimos años y en diversas regiones es bastante bajo. Les comento un dato, la popularidad del Parlamento peruano en las provincias del interior del país, me refiero a Perú, llega al 3%. Y en la capital al 6%.
pero responde a una situación bastante lógica. La producción legislativa no ha estado orientada a generar espacios de igualdad y de equidad, ni mucho menos a materializar en la práctica a los derechos desde su perspectiva subjetiva, es decir, desde la posibilidad de que yo pueda ejercitar un derecho, y mucho menos desde su perspectiva objetiva, en el sentido de que se pueda ejercitar ese derecho. Porque nada me sirve decir, tengo derecho a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera, si es que en la comunidad en la que radico no hay un colegio, no hay una escuela, no hay una posta, no hay un centro médico, y no existe tal vez la carrera profesional que me gustaría estudiar, y tengo que emigrar a la capital. Ahí es donde podemos identificar directamente afectaciones a esa perspectiva objetiva de los derechos, que no es otra cosa que una materialización de la inexistente o de las inexistentes políticas públicas adecuadas para cambiar ese problema que estamos señalando. Es por ello que, sin lugar a dudas, actividades de esta naturaleza, que ojalá fuesen repetidas por cortes constitucionales y tribunales constitucionales a lo largo de la región y del mundo, por eso es que aplaudo estas iniciativas, son una muestra de que vamos avanzando. Porque sin lugar a dudas, si es que nosotros no ponemos el dedo en la llaga, las cosas no van a cambiar. Más aún teniendo en cuenta que la producción legislativa, como decía anteriormente, en muchas ocasiones no resulta ser el resultado de una observación y mucho menos el resultado de un proceso científico en el que, después de la observación, se plasmen directamente los contrastes con nuestras escalas de valores y obviamente con la legislación vigente. De nada nos sirve una legislación que no responda a ese contexto tridimensional de ámbitos axiológicos, de ámbitos fácticos y, por supuesto, de ámbitos estrictamente ligados a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Ahora bien, obviamente, el objetivo de esta participación no es que nos deprimamos, al contrario, es importante generar propuestas y a mí me parece importante construir el fortalecimiento y promover el fortalecimiento de las instituciones. Países como Argentina, por ejemplo, como el Perú, por ejemplo, ¿qué han hecho? Bueno, han insertado a nivel político público ministerios de la mujer. Es decir, han colocado en el mismo nivel gubernamental un actor o una actora que pueda orientar las políticas públicas a nivel gubernamental y que pueda conversar al mismo nivel con los demás ministros y con el presidente y que pueda sostener reuniones con los representantes del legislativo y también, obviamente, con los representantes del Poder Judicial y demás organismos constitucionales autónomos. Son muy buenos resultados. Claro, todo es perfectible, pero han sido muy buenos resultados. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el fortalecimiento, estimados amigos y amigas, de la gobernanza. En muchas ocasiones hemos discutido en sendos eventos académicos acerca de la falta de gobernabilidad en los países latinoamericanos, debido a que por intereses políticos determinadas autoridades no se ponen de acuerdo en ninguna de las ramas. Pero eso no es suficiente. Una democracia que se caracteriza porque las políticas públicas no son unidireccionales, sino que muy por el contrario, se construyen participativamente, se construyen activamente con el trabajo colectivo, no solamente de los beneficiarios, sino también de los pares. Es allí donde creo que deberíamos enfocar nuestro trabajo. ¿Cuál ha sido la respuesta de las Cortes Constitucionales? ¿Cuál ha sido la respuesta de los tribunales constitucionales y de los órganos jurisdiccionales? Ha sido una respuesta de salvataje. Al no contar con legislación, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha ido trabajando precedentes vinculantes, se ha trabajado jurisprudencia y doctrina jurisprudencial vinculante, se ha trabajado en hora buena con el derecho convencional, con los trabajos de lo previamente establecidos por informes de organismos supranacionales, lo cual, creo yo,
que demuestra la relevancia de participar en estas organizaciones supranacionales que se han interesado en estudiar en extenso estos espacios. Entonces, ¿hay razones para promover el constitucionalismo de género? Yo creo que son abundantes. Y podríamos mencionar, para ir finalizando la participación del suscrito, en algunas que paso a mencionar, como por ejemplo, la posibilidad de garantizar efectivamente la igualdad de género, pero como un valor fundamental en una sociedad que se jacte de ser democrática. Además de proteger, por supuesto, los derechos de las mujeres, incluyendo lo que mencionábamos anteriormente, el acceso a la justicia, la participación política y la igualdad salarial. Asimismo, debemos eliminar las barreras burocráticas y las desigualdades que enfrentan las mujeres debido a su género. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, favorecer la diversidad y la inclusión en la toma de decisiones, reconocer que existe una discriminación por género como una violación de los derechos humanos desde sus dos dimensiones. Y además, promover una cultura de respeto y equidad que no solamente sea parte de la lectura de textos, sino de políticas públicas integrales en las que busquemos generar una sociedad más democrática, más justa, más equitativa y, por supuesto, también mucho más cierta. Eso es lo que yo he querido compartir con cada uno de ustedes, distinguido público, distinguidas autoridades, en el marco de este tercer simposio internacional. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Roberto Cabrera Suárez del Perú, que hoy nos acompañó, y le invitamos, por favor, a la parte principal para que la presidenta del Consejo de la Magistratura, la doctora Mirta Gaby Meneses, por favor, realice la entrega respectiva del siguiente certificado precisamente por su aporte académico e intelectual en este evento tan importante. Muy bien, sí. Ahí tiene el certificado, estimada doctora, muchísimas gracias. Y la doctora Gallardo, por favor, realice la entrega respectiva del presente respectivo por la presencia de nuestro expositor internacional en este evento académico tan importante. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Muy bien, y vamos a pedir por favor al auditorio que se mantenga en sus respectivos lugares, porque más adelante tendremos una sorpresa para todos ustedes, por supuesto por el aporte respectivo que han venido realizando a esta actividad. Muchísimas gracias, profesor Roberto Cabrera Suárez, por su presencia y